recordaron hoy, Socho, recuerdan el tema que el Espíritu Santo nos puso para el viernes pasado. Voy a hacer un resumencito, ¿verdad? Como para que estemos otra vez como en la misma sintonía que veníamos el viernes pasado, y las que no se conectaron el viernes pasado, pues para que tengan una idea de por dónde va el tema. Para hacer un resumen del viernes pasado, recuerdan que vimos el tema Jesucristo, promotor de la dignidad de la mujer. ¿Recuerdan cómo hablamos de los orígenes del proyecto de Dios en nuestra vida, para el hombre, para la mujer, en su perfección de plan? Pues era una creación del hombre y de la mujer con igual dignidad, en muchas condiciones, pero se dio la caída de Adán y Eva y todo cambió, ¿verdad? Entonces recuerden cómo mencionamos lo que era el término de etos. Recuerden que era, recuerden que era esa confirmación de Cristo contradice la tradición de la discriminación y la mujer. ¿Por qué? Porque esto significa ese conjunto de características, de normas, de comportamiento, de relación con nuestro Señor. Es ese equilibrio entre lo que el Señor quería para nosotros y quiere, porque es lo que Él quiere para nosotros, que vivamos en común unión con Él, según lo establecido, según sus normas, para nuestro bien. Eh, es ese conjunto de normativas, de un reglamento de convivencia, respeto mutuo, dignidad, valores, ética, que se perdió, ¿verdad? A través de la caída de Adán y Eva, pero nuestro Señor Jesucristo vino a darle esa plenitud, a esa dignidad, a ese papel que tenemos nosotras en su proyecto, ¿verdad? Entonces vimos cómo Jesucristo viene a contradecir esa tradición, cómo los israelitas de la época se escandalizaron con el comportamiento de Jesús, eh, lo que era dialogar con una mujer, lo que era tocar a una mujer, hablar con una pecadora según ellos, porque ellos eran unas santas palomas, seguro. Todo eso Jesús vino a romper con esa mal llamada tradición, ¿verdad? Que tenían los hombres en ese momento, porque así no fue en un principio. En un principio el Señor nos creó con otra intención, ¿verdad? El Señor no jamás en sus planes era que la mujer fuera pisoteada, sino que más bien la mujer y el hombre fueron creados el uno para el otro, ¿verdad? Desde el principio, como debía ser. Entonces recordemos este término tan importante de etos, que fue como normal, como Dios quiso que fuera todo, ¿verdad? Esa armonía de convivencia. Recordemos que hablamos de las mujeres del Evangelio. Recordemos que vimos que a través del Evangelio el Señor se encontró con una cantidad de mujeres, diferentes edades, condiciones, situaciones, mujeres con enfermedades externas, internas, situaciones. Recordemos esa mujer de la encorvada, como ella, a pesar de su situación, de vivir agachada, de vivir oprimida, con una dignidad mínima, ella igualmente estaba presente en esa sinagoga, como esa fe fue inquebrantable a pesar de esa encorvatura de su vida. Esa fe la mantuvo, ese encuentro que ella tuvo con el Señor, que la sanó independientemente del día, independientemente de todos los que estaban en presencia, fue sanada, fue defendida por nuestro Señor Jesucristo. Cuánta bendición recibió esa mujer en ese momento, cuánta dignificación recibió ella. Recordemos aquella mujer del manto, cómo a pesar de que ella estaba enferma, cómo a pesar de que ella padecía una hemorragia, que en esa época era una maldición esa situación,
y la mujer era impura cuando estaba en esos periodos. Ella buscó ayuda en médicos, sin embargo tuvo esa entereza y tuvo esa persistencia hasta llegar, hasta escuchar de nuestro Señor Jesucristo y llegó a sus pies. Vean qué bendición del Señor que ella no desistió y llegó hacia Él y fue sanada, ¿verdad? Igual la suegra de Pedro, que el Señor propició un entorno para ella. Cuán importante es ese entorno, hermanas, de rodearnos de personas que nos lleven a Cristo, que traigan a Cristo a nuestra vida. eh, Qué tan lindo es recibir esa bendición del Señor, esa presencia de Jesús en nuestra vida. Cuán importante es darle ese sí, rodearnos de personas muy bendecidas a nuestro alrededor y de ahí partir y servirle. Eh, el Señor no solamente nos sana para que sigamos ahí, ya esa cama de esa suegra ya no servía para nada, ya esa convalecencia no existía, ya el camino a seguir para ella era servirle al Señor. Y vean qué bendición, porque imagínense, suegra de Pedro, familiar de uno de los, del apóstol que fue el vicario del Señor en la tierra, bueno, quien tiene las llaves, a quien se le dieron las llaves del cielo y la tierra, ya ella tan bendecida con ese entorno y aún así igual a su servicio. Recordemos también a la samaritana, cuán bendecido fue ese encuentro, no solo para su vida, sino para esclarecer su situación personal en ese momento, como Jesucristo le puso a ella eh, claramente su situación y ella ni siquiera le pudo mentir a él. Imagínense lo que era ella sin saber a quién tenía al frente, que ella no pudo siquiera mentir sobre su realidad y cómo el Señor se valió de ella para una bendición, para todo un pueblo, que era un pueblo que era también por esa falta pues, por esa situación que perdió el hombre y la mujer, ese etos de un principio de dignidad de hombre y de mujer, como ese pueblo era un pueblo oprimido, y cómo esa samaritana llevó a su pueblo a Jesús y todos ellos vieron en él a ese Mesías, a ese Salvador, ¿verdad? Ya se vio como un Salvador universal, porque él vino por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también, qué tan lindo fue que el Señor también se valió de mujeres para evangelizar, cómo se valió de ejemplos de mujeres para sus parábolas. Recordemos de la parábola de la anciana, del par de monedas que tenía, como él, recuerden que el Señor se reunía con miles de hombres, miles de mujeres y a todos esos miles les compartía estas parábolas, ¿verdad? Entonces, cómo debieron haber aceptado los hombres también en su época, un hombre machista, escuchar una parábola del Señor poniendo, por ejemplo, a una anciana viuda que era como lo más bajo, ¿verdad? Como lo más pequeño, pobre y tal vez abandonado de la época, lo más miserable en su época, cómo la ponía como ejemplo de que era quien daba todo de sí para el Señor, quien se desprendía de todo de sí, a la par de cuántos ricachones daban para que se viera lo que ellos daban y no vieran la grandeza de la entrega de esa viuda. Igual la parábola de las novias, cómo él pone, por ejemplo, lo atentos que debemos estar para su llegada, esa parábola de las novias y de las lámparas, de tener ese aceite lleno, para que estemos atentos y atentas a esa llegada del Señor, que no nos agarre despreocupados, que no nos agarren otras, que no nos agarre con las lámparas secas, vacías, sino que estemos en esa constante para esperarlo a él, para esperar a ese novio que viene a nuestro encuentro,
para que se cumpla esa segunda llegada del Señor. Qué tan linda esa comparación que hizo con estas novias. Así que, bueno, vamos a entrarle ahora con esta segunda parte, pero ya recordando el primer tema, porque obviamente es el mismo tema, pero se entrelaza obviamente lo que vimos el viernes pasado con lo de este viernes. Bueno, recordemos que nuestro Creador nos hizo hombres y hombre y mujer, ¿verdad? Uno para el otro, no nos hizo separados, no nos hizo uno sobre el otro, que uno tuviera el don, que uno tuviera el poder, que uno tuviera ese, ese, esa situación en la que está por encima de todo lo relacionado a la creación del Señor, un sexo sobre el otro sexo, sino que ese amor de la creación fue fundida en el hombre y la mujer. Así nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, vimos que después del pecado original, todo lo que sucedió, ya el hombre se sentía pues sobre la mujer. Y recordemos aquí el pasaje que fue el último que vimos hoy 8, que era la mujer sorprendida en adulterio. Pero vamos a verlo un poquito más a profundidad. Vamos a ver cómo el Señor nos da a través de este ejemplo de esta mujer que fue sorprendida en adulterio toda una enseñanza. Recordemos que en el Sermón de la Montaña el Señor en Mateo 5:28 dijo: todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, imagínense que estas palabras que el Señor puso para que todos en esa montaña, todos los miles de seguidores que tenía el Señor en ese momento, imagínense qué tan chocante fue para ellos escuchar que con solo mirar con deseo a una mujer ya estaban pecando de adulterio, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo es posible que esas palabras ya estén dándole una responsabilidad a ese hombre que está en cómo él miraba a esta mujer, cómo estaba en él amarla, respetarla y dignificarla. Bueno, entonces en este momento en el que el Señor, bueno, en el que llega esta mujer, que llega acusada por todo ese montón de hombres, que quizás muchos de esos hombres ya habían estado con ella. Imagínense que ella la traían como una mujer heredera del pecado. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es que se hereda este pecado? Pues es una herencia, entre comillas, de cómo el hombre fue arrastrando a través de la historia hasta ese momento, ¿verdad? Aunque aún todavía hay muchos que siguen arrastrando eso, pero el Señor vino a erradicar todo ese pensamiento y ese actuar, cómo la mujer a través de los años fue heredando el pecado como si fuera ella la que provocaba al hombre, como si ella fuera la que se mete en ese pensamiento y hace que el hombre peque, ¿verdad? Vean qué contradictorio a las palabras de nuestro Señor, cómo se venía manejando esto. Podemos pensar también cuántos en ese grupo de personas que estaban acusando a esta mujer, cuántos también habían estado con ella, cuántos también ya la habían visto con deseo. Y lamentablemente, hermanas, lamentablemente también en el público habían mujeres, ¿verdad? Debía haber mujeres también incitando esta situación. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hermanas, cuando hemos visto nosotras esta situación en nuestra sociedad, en hombres y en mujeres, acusando, difamando, juzgando a alguien que está en una situación? Miren que
Les cuento que un día de estos vi un video de una muchacha que decía cuán santificada se sentía con su esposo en circunstancias muy particulares. Dicen, ella decía, qué bendición que es para mí mi esposo, que cada vez que yo le voy a chismorrear algo de alguna amiga mía o de algún familiar, el esposo le decía, hagamos una Ave María por esta persona. Y ella con esas ganas de contarle bien el chisme, ¿verdad? Y su esposo le decía, oremos por esta persona, ya sea una amiga que le iba a contar algún chisme, o un familiar, o un conocido, una vecina, y ella decía, Dios mío, qué bendición el cónyuge que pusiste en mi camino y que él me hace evitar pecar, chismorrear y envenenar mi lengua hablando de otra persona. Esto podemos verlo en este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hacemos? El Señor nos hace ver esa conciencia del pecado. No solamente que venga esta mujer que había estado en pecado, no. Es la conciencia de hasta quien lo traía. Es la conciencia del pecado de quien empieza ya a juzgar y a hacer ese embrollo y de hacer ese chisme y de arrastrar con la lengua que es tan venenosa, arrastrar a alguien a un juzgamiento. Imagínense cuántas veces trae uno un chisme y lo cuenta y tal vez estamos en un grupo de amigas tomándonos un café y ya no soy solo yo, sino somos 5 hablando de esa persona y esas 5 personas llegan y lo cuentan en sus casas, a sus esposos, a sus hermanas, a sus amigas, vecinas. Dios mío, cuánta multitud de veneno estamos promoviendo, a cuántas personas estamos arrastrando, juzgando, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la palabra del Señor? ¿Cómo nos hace ver a través de sus pasajes, de sus parábolas, eh, estos comportamientos que tenemos cada uno de nosotros? Bueno, a una acción el Señor nos da una reacción. En ese momento en que estamos juzgando, empujando, el Señor nos va a poner un alto y nos va a decir, o sea, esa parte en la que dice que Jesús se puso a escribir en el piso, y que todo el mundo seguro se puso como contrariado, como, ¿qué es esto? Venimos a enseñarle a Jesús este desastre de esta mujer encontrada en adulterio, y todos con una piedra para darle, a juzgarle, y Jesús en otra. Bueno, ¿cuál es esa reacción? Pues una reacción en el que el Señor hace de esa situación algo opuesto, y es para que todos nosotros nos demos cuenta, o en ese entorno todos se dieran cuenta de esa culpabilidad que cada uno carga por juzgar primero que la que tiene ese pecado. Bueno, ellos creían que iban a poner al Señor en evidencia a esta mujer. Pero ¿qué pasa? El Señor decide que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, hace que cada uno sepa de su culpabilidad, de su pecar, de que ninguno está limpio, de que ninguno es digno de juzgar a nadie. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando vemos esto, bueno, se dio un abandono. Podemos ver cómo cada quien tiró su piedra y se fue. Que esta enseñanza pudo habernos dejado
que recapacitáramos y viéramos qué estaba haciendo yo. Aquellos hombres que estuvieron con ella también de hipócritas, pensar qué estaba haciendo yo con esta mujer. Aquellas mujeres diciendo qué estaba haciendo yo con otra mujer, en lugar de solidarizarme, en lugar de tener piedad y misericordia, cómo la latigué con mi lengua, cómo la juzgué, cómo la quise llevar a un abismo. Y ese abandono que pudo haber sentido esta mujer, aparte del alivio que se tuvo que haber sentido cuando cayeron todas esas piedras a su alrededor, y ese abandono que pudo haber sentido físico de los demás, fue un abandono ahora sí en el Señor. Entonces podemos ver que qué tan hermoso es, que cuántas veces fuimos o de las que teníamos esa piedra o de las que gritábamos ahí, que juzgábamos, que chismorreamos, que desnudamos a una persona con ese afán de quedar disque bien con los demás, disque bien con mis hermanos de la iglesia, porque yo no hago esto, porque yo no dije esto, porque yo no hice esto. Hermanos, y es ese mensaje del Señor el que nos hace tirar la piedra y devolvernos y meditar, meditar y orar por ese encuentro de esas personas, de esa persona por quien estábamos hablando mal, de esa persona con el Señor. Así que de aquí en adelante podemos o tomar esa actitud o podemos hacer las que hizo esa muchacha que yo vi en el video, que era, voy a orar, voy a rezar una Ave María por esa persona, ¿ok? Y esa persona, con esa Ave María, ustedes saben que nuestra madre no nos desoye, más bien ella está siempre atenta a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, para presentarnos a nuestro Señor Jesucristo. Así que qué tal linda enseñanza de esta mujer, cómo el Señor la ha dignificado y cómo nosotros debemos hacer lo mismo también, porque somos llamados a ser semejantes a nuestro Señor en todo, hermanas, en todo. Existen las guardianas del mensaje evangélico. Óiganme, qué linda palabra guardianas. Eso nos hace como, pues, como guerreras del mensaje evangélico. Bueno, vamos a retornar con el pasaje de la samaritana, como ella, de ser una persona insignificante en su época por ser samaritana, por el pasado que tuvo, cómo fue guardiana del mensaje evangélico por el encuentro con el Mesías y llevar el evangelio a sus coterráneos, a todos los demás que se sentían también pocos, pequeños, miserables, cómo ella llevó este mensaje a su pueblo. Y no solo la samaritana, podemos ver que en cada encuentro de las mujeres, en cada pecadora, cada una de ellas, cada una de las situaciones en que ellas estuvieron, que vimos ayer, que vimos el viernes pasado y que retomamos aquí. Y cuántas por tiempo no puse de más, pero todas nosotras sabemos cuántas mujeres en el Evangelio son mencionadas que se han encontrado con el Señor, cuántas han pasado de ser pecadoras, enfermas, eh, en situaciones vergonzosas, en situaciones de miseria, de abandono, han pasado a ser discípulas de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo a través de este anuncio del Señor? Es algo insólito, hermanas, que una mujer en esa época fuera una discípula. Insólito que las mujeres siguieran a un hombre, que les daba esa dignidad y esa libertad en esa época.
Vean cómo el Señor fue transformando todo, cómo su llegada a este mundo empezó a transformar todo a su alrededor, cómo esas mujeres empezaron a sentir ese amor y esa dignidad ese encuentro con el Señor fue dando ese fruto tan grande y tan inspirador para cada una de nosotras en esta época, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor es viva y eficaz, porque en cada momento que nosotros nos encontramos con Él, vemos ese mensaje vivo para cada una de nosotras en la época y en la situación que estemos viviendo. Entonces no solo vemos esta enseñanza de cada una de las pecadoras, recordemos, hermanos, esta amistad tan linda que tenían Marta, María y eso, también Lázaro, que son las hermanas de Marta y María, pero vamos a hablar de esta amistad de Marta y María y Jesús. Dice Jesús en Juan 13, voy a leerlo aquí un poquito más extendido. Dice el Señor en Juan 15, 13 en adelante. Este es mis mandamientos, que os améis los unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo el que ha oído a mi Padre, todo lo que he oído a mi Padre, os los he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, os améis unos a otros como yo los he amado. No dice, os améis únicamente los hombres y despreciéis a las mujeres. No dice, somos amigos los hombres, no a las mujeres. El Señor viene a ser nuestro amigo a todos nosotros. Él vino para dar a conocer a su Padre a todos nosotros. Y no somos nosotros los que acudimos a Él, es Él quien nos escogió a cada uno de nosotros. Y es amor lo que nos mandó a darnos, amor, no cizaña, no chisme, no veneno, amor. Entonces, recordemos cómo Marta, María y Jesús tenían esa relación de amigos, de amor. ¿Era normal en la época? Jamás, jamás era normal en la época. Recordemos pasajes como cuando Marta estaba afanada, de Marta, Marta. Es María la que se quedó con la mejor parte. Es María la que me está escuchando. Aunque Marta está sirviendo en otras cosas, está sirviendo a mi alrededor, está sirviendo entre escuchándome, es María la que está llevando la mejor parte. ¿Cuántas veces, hermanas, tal vez estamos cerca de las cosas del Señor? Estamos escuchando cuando paso, cuando voy, cuando vengo, pero estamos en otras cosas. Bueno, esa amistad del Señor nos llama a que estemos más atentas. Y qué tan lindo este ejemplo que lo da con sus amigas, con sus amigas. Él no se cohíbe, el Señor al contrario, las acoge, así como a nosotras, así como en este ministerio de mujeres estamos reunidas para escuchar de Él, para servirle a Él, para ser parte de esta amistad, de este amor que Él nos vino a entregar, que Él nos vino a dar. Recordemos que en aquella ocasión cuando había muerto Lázaro, que llegó el Señor, que creían que había llegado tarde, imagínense cómo ellas, creyendo que Jesús había llegado tarde, ni le reprocharon, cómo esa confianza en el Señor lo que hizo fue hacer un conversatorio tan lindo que lo voy a leer. Le dice Marta,
Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Y qué dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Yo sé, Señor, que resucitará en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Hermanos, hermanas, estamos hablando de esa amistad del Señor. Cómo ellas, confiadas en esa amistad, tienen la confianza de decirle al Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Cómo ellas abren ese corazón a Jesús y le dicen lo que sienten. Cómo ellas rompen ese paradigma, cómo ellas rompen esas reglas de ser sinceras, de abrirse, de decir lo que sienten. Cuando la mujer era oprimida, era callada, ellas se abren ante su amigo Jesucristo. Cómo tenían esa comprensión del mensaje de Cristo, cómo el Espíritu Santo se manifestaba en ellas, hermanos. ¿Cuántas veces, tal vez porque hemos crecido en un entorno de silencio, en un entorno de machismo, somos cohibidas y no nos podemos abrir ante el Señor a decir cuánto sentimos? El Señor conoce todo en nuestras vidas, hermanas. El Señor nos conoce más, mejor que cada una de nosotras. Pero abrámonos al Señor. Seamos sinceras con Él, porque eso es lo que Él quiere. Él sabe lo que queremos decirle. Abrámonos y digámosle al Señor y que nos permita comprender ese mensaje de Él en cada una de nosotras. Porque Él para cada una de nuestras situaciones, hermanas, tiene palabras de vida eterna. Y que esa respuesta tan linda de Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanas, esa respuesta de mente y de corazón. Esa respuesta a tener a nuestro Señor y decir, sí, ahí tengo a mi hermano muerto, estoy en luto, estoy con dolor, pero yo creo en ti, Señor. Sí, yo estoy pasando por esta situación, Señor, me abro a ti, abro mi corazón. Y estoy, Señor, en este dolor, estoy viviendo por esa situación, pero creo en ti. Creo que eres el Mesías, creo que eres mi Salvador. Este es uno de los pasajes más lindos, hermanos, que podemos encontrar. De la amistad, del mensaje de Cristo, de cómo fue recibido ese mensaje y la respuesta del Señor, ¿verdad? Sabemos que resucitó a Lázaro. Cuántos muertos en nuestra vida, cuántos muertos cargamos que el Señor resucita. No estamos hablando de una forma literal, estamos hablando que el Señor sabe lo que nos conviene y el Señor sabe cuál es el plan de para cada una de nosotras. Y Él va resucitando esos muertos para que nosotros creamos y caminemos hacia Él. Hermanas, no solamente pasa esto, o pasó esto con Marta y María. ¿Cuántas veces el Señor nos da a conocer ese amor, ese perdón? Cómo el Señor nos ha ungido de tanto pecar, de tantas situaciones. Cómo nos ha salvado el Señor. Y quizás creemos que fue una coincidencia. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos estado en situaciones en que decimos, eso es el karma, eso es la vida, eso es, no sé,
como decían en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. No, hermano, no existe tal cosa. Existe su misericordia, existe su perdón. Recordemos tantos pasajes que nuestro Señor en su misión mesiánica nos dejó. Vamos a ver cuántas guardianas del mensaje evangélico estuvieron al pie de la cruz. Hermanos, ¿quiénes estaban en primera plana al pie de la cruz? ¿Ustedes creen que en esa época, cómo pudieron haber visto a las mujeres que lloraban a través de la pasión de nuestro Señor? Esas que estuvieron con Él, lo lloraron, lo acompañaron, esas valientes mujeres, y fueron hasta más valientes que los apóstoles, que estuvieron ahí. Esa es una evidencia, hermanas, de la labor evangelizadora del Señor en las mujeres y cómo ellas se abrieron su corazón y recibieron ese mensaje del Señor. Ese Mesías, ese Salvador, ellas comprendieron ese mensaje. Fueron guardianas del mensaje evangélico. Primeras testigos de la resurrección. Esas hermanas que estuvieron ahí al pie de la cruz, solo estaba Juan de sus 11 apóstoles en el momento. Eran muchas, no solo estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. ¿Cuántas mujeres dice el Evangelio que estuvieron ahí? Fueron mujeres que estuvieron mirándolo, caminando con él en todo ese dolor, en todos sus peores momentos del Señor. Ahí estuvieron ellas siguiendo desde cerca, no desde lejos, no se escondieron. ¿Qué prueba más grande de fe y de fidelidad de esas mujeres? Como les dije, más fuertes que los apóstoles. Decía las mujeres, decía el Señor, mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Hasta Él se detuvo a darles un mensaje a ellas, a nosotras. Hasta eso, el Señor tuvo en ese momento palabras de consuelo, palabras de evangelización para esas mujeres. Fueron también sus primeros testigos. Imagínense, una vez escuché, bueno, no una vez, lo he escuchado varias veces y es muy molesto cuando dicen, ah, es que Jesús apareció primero a las mujeres porque eran las más chismosas, eran las que iban a llevar el mensaje. No, no era porque éramos las más chismosas, porque esas mujeres fueron quienes recibieron con un corazón dispuesto ese mensaje. Y no solo para ellas, sino que como la suegra de Pedro se levantaron a servir y el servicio de esas mujeres era la evangelización. El servicio que el Señor pide de cada una de nosotras es llevar su palabra. Y eso fue lo que ellas hicieron. ¿Les creyeron? Pues no. Pero eran mujeres, vean qué tan lindas, hermanas, eran mujeres liberadas. Ya no era la mujer oprimida por el sistema. Ya no eran las mujeres oprimidas por ese machismo. Ya no eran las mujeres oprimidas por herencias terrenales. Eran mujeres libres en Cristo, eran mujeres libres para decidir a quién seguían, para decidir seguir a Cristo y llevar el Evangelio. Parte de los misterios de Dios, claro. ¿Quién iba a imaginar que iba a pasar esto? ¿Quién iba a imaginar que las mujeres iban a tener un papel tan trascendental hasta el día de hoy?
porque el Señor para todos tiene un proyecto y no estamos excluidas. El Señor tiene un plan para cada una de nosotras y así fue con cada una de las mujeres que en ese momento estaban rompiendo paradigmas. La respuesta al Mesías prometido de Israel, así lo creyeron ellas. Ellas creyeron en ese Mesías prometido. Qué tan lindo, hermanas, es que ellas estuvieron hasta el final, hasta sepulcro, hasta limpiarlo fueron. Y fueron bendecidas con el anuncio de la resurrección. ¡Wow! ¿Quién se lo iba a imaginar? Las más oprimidas fueron las que recibieron esa gran bendición. Hermanas, hombre y mujer fueron ese objetivo de Dios en la creación. Fuimos creados por el Señor y todo a nuestro alrededor fue creado para hombre y mujer. Dice el Señor en Gálatas 3:20, todos sois uno en Cristo Jesús. Hermanas, es una poderosa declaración de unidad, de igualdad y de nueva identidad para los creyentes de Jesucristo, que trasciende las divisiones humanas, trasciende esos paradigmas, trasciende esas reglas humanas y apunta a una realidad espiritual de la comunión en Cristo. Somos uno en Cristo Jesús, hombre y mujer, creados por nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por permitir este encuentro contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos temas de bendición que pones para cada una de nosotras. Señor Jesús, en esta noche en que estamos reunidas, estas mujeres del Ministerio de Mujeres, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permites abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, porque tu Santo Espíritu abre nuestro entendimiento, Señor, para que recibamos de ti ese mensaje, Señor, que viene desde el principio de la creación, porque así fuimos planeadas, Señor. Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Señor, nos llamaste. Desde ese momento nos formaste, Señor. Desde ese momento pensaste en cada una de nosotras. Mi Señor, gracias, porque no es tarde para mirar, Señor, para atrás. No es tarde para cada una de nosotras, Señor, para retomar ese camino que tienes para cada una de nosotras. Porque a través de estas mujeres que se han encontrado contigo, Señor, sentimos ese encuentro personal, cada una de nosotras, Señor, contigo. Cada una de nosotras, Señor, en nuestras realidades. Aquí estamos presentes, Señor, mujeres con todo tipo de situaciones, Señor. Aquí habemos mujeres, Señor, que estamos pasando por situaciones de enfermedad física, Señor, de enfermedades de algún ser querido, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Mira esposos, mira, Señor, matrimonios en conflicto, Señor, hijos, Señor, rebeldes. Mira enfermedades físicas, Señor, enfermedades mentales, enfermedades espirituales. Mira, Señor, problemas de trabajo, de desempleo, Señor, a nuestro alrededor. Mira, Señor, cada dificultad que tenemos cada una de nosotras, Señor. Abre ese entendimiento a través de tu Santo Espíritu para que recibamos de ti, Señor, esas palabras de vida eterna, Señor, para que podamos desde nuestra realidad, Señor, levantarnos con esa dignidad de hijas tuyas para que podamos enfrentar cada situación, Señor, de tu mano. Señor, propicia estos ambientes, propicia estos encuentros, Señor.
que permanezcamos cerca tuyo, Señor, así como esos amigos de aquel paralítico, Señor, que se metieron por un techo y bajaron a su amigo para que fuera sanado, Señor. Haz que propiciemos buenas amistades, buenas personas que nos lleve a ti, Señor, que en cada momento de nuestras caídas, Señor, nos digas, como le dijiste a esa hija de Jairo, que para todo el mundo estaba muerta, Señor, pero para ti no. Le dijiste, ¿cómo le dijiste, Señor? Le dijiste, Talita cum, levántate y anda. Así nos llama el Señor, levántate y anda, hermana. De cada situación que estés enfrentando en este momento, para nada, nada para el Señor es imposible. Así que te agradecemos, Señor, por estas palabras de vida, Señor, porque esta noche te has manifestado con tanta bendición sobre cada una de estas hermanas, Señor, sobre cada una de las que estamos aquí, para abrir, Señor, ese entendimiento y darnos esa luz, Señor, para que podamos caminar hacia ti. Señor, gracias por propiciar este encuentro, gracias por darnos cuenta, Señor, y abrir nuestros ojos a nuestro entorno, Señor, en qué le podemos ayudar a nuestra hermana, en qué podemos acompañarla, Señor, no en hundirla, no en criticarla, no en enlodarla más de su situación, Señor, sino a levantar esa oración, Señor, por cada una de ellas. Recordemos, hermanos, en este momento, cómo entre nosotras, cómo nos estamos dignificadas en Cristo, que podemos llevarlas a nuestro Señor. Cómo, Señor, en este momento nos dice, oren, oren unos por otros. Como nuestro Señor hoy en esta noche nos has dado esas palabras, Señor, de aliento, nos has levantado, Señor, que no escuchemos esas murmuraciones, que no escuchemos ese entorno, sino que te veamos resucitados en nuestra vida, Señor, que veamos ese Cristo, que veamos esa luz, que veamos esa esperanza, que seamos mujeres con esas lámparas, con aceite ardiendo, Señor, en ti, en espera de tu venida, Señor, pero en este momento que salgamos con tu palabra, Señor, a anunciarte como nuestro Salvador. Señor Jesús, te agradecemos este encuentro, agradecemos tu amor, agradecemos esta dignidad, agradecemos que nos levantes de ese piso, Señor, en el que hemos estado, Señor, en el que hemos permitido, Señor, que otros nos arrastren, que otros se aprovechen, que hayan abusado de nosotros, Señor, pero en ti, Señor, somos vencedoras, somos las hijas de tus ojos, Señor. Gracias, Señor, por este momento, gracias por tu palabra y por esa esperanza de vida eterna. Y a ti, Madre Santísima, por darnos a tu Hijo amado, por ser, Madre Santísima, ese ejemplo de mujer, ese ejemplo de fortaleza, de haber dado ese sí, así como se llama este ministerio Mujeres el Sí de María, por dar ese sí, Madre Santísima, en contra de cualquier paradigma del momento. Fuiste valiente, Madre Santísima, así sigue llevándonos a tu Hijo amado para que seamos valientes mujeres, para que seamos dignas, Señor, dignas, Madre Santísima, de caminar hacia tu Hijo. Así que en esta noche vamos a hacer una Ave María por cada una de las mujeres que estamos aquí reunidas. Y les pido, hermanas, que en este momento pongan en su mente a alguien que tal vez criticamos en los últimos días o criticamos hoy, o tal vez dijimos, mira esa muchacha en lo que está, mira qué perdida que está, mira esa mujer en lo que se está convirtiendo, mira lo que le está haciendo a sus hijos, mira cómo se está comportando. Hermanas, en este momento, traigamos a nuestra mente a una persona a la que hayamos criticado, a una persona que esté pasando por una mala situación y vamos a orar un Ave María. Todas en conjunto, si gustan, abren sus micrófonos y vamos a orar un Ave María por cada una de esas mujeres que están pasando por una situación en la que solo necesitan de nuestra oración. Así que si gustan, abren ese micrófono y vamos a decir: Dios
te salve Dios te María, salve Dios María, te llena salve llena eres María, de eres llena de gracia, eres de gracia, gracia, el El Señor Señor el es es Señor Señor es es contigo, contigo. contigo, contigo. bendita tú Bendita Bendita tú eres 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 entre entre todas todas las las todas las mujeres, 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 bendito mujeres, es el bendito fruto bendito de es tu el bendito es vientre, fruto el de tu fruto vientre de Jesús. 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 Santa Santa María, Santa María, Madre María, de Madre de Dios, Madre de Dios, Dios, ruega por ruega ruega por por nosotros nosotros los nosotros pecadores, 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 ahora 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 y y y en 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 la 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 hora hora de hora de de nuestra 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 muerte. 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 Amén. 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 Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo Padre, y del del Hijo y Por el Espíritu del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Buenas Buenas noches, noches. hermanas. Muchas Muchas gracias gracias. por estar acá. De verdad que eh, tal vez ustedes pueden decir que yo fui la que di el tema, pero yo fui la que lo decidí. O sea, el Señor ha sido muy misericordioso conmigo y con todas nosotras, porque aunque a veces creemos que estamos en el camino, hermanas, nos desviamos, escuchamos, nos dejamos dispersar y el Señor nos recoge con ese amor y nos reúne de nuevo en torno a su palabra. Así que recibamos esa bendición del Señor y sigamos adelante, que estamos todas juntas, no se sientan separadas, estamos juntas en oración. Y quien en este momento esté pasando por algo, hermanas, aquí estamos en Ministerio de Mujeres, que lejos de ser perfectas, somos imperfectas, pero siguiendo al Señor y tratando de llevar la palabra de Él a cada una. Así que estamos aquí a servirle al Señor.